No hay por qué, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué Tanto tal? Buen tiempo, hace día. Muy mucho que no bien, lo en veo, serio, ¿eh? ¿eh? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos porque nosotros aquí observamos y escuchamos las peleas entre la nación y las provincias y nada mejor que un constitucionalista para aclararnos sobre este concepto del federalismo, cuáles son los alcances y qué lectura desde el punto de vista jurídico se puede hacer de estas disputas que hay y que tuvieron su eje central en la semana pasada entre Chubut y la nación, ¿no? ¿Usted nos puede ayudar a echar luz sobre Bien. ese tema? Es decir, vamos Sí, a tomar el caso de Nacho Torres y la Nación que está en la justicia. ¿Hasta dónde puede llegar la Nación y hasta dónde le corresponde a las provincias? bueno, mire, efectivamente, la primera idea es que nuestro sistema federal Sí. tiene base constitucional y antes que Ujú, base constitucional tiene un fundamento histórico muy acendrado. Nacimos como país federal. ujú, sí. Lamentablemente, por diversas circunstancias históricas que no viene al caso reseñar, pero el centralismo porteño se Ujú, fue haciendo cada vez más notable, ¿no es cierto? sí. Entonces, eh, la tendencia desde nuestros orígenes hasta hoy, en general, ha sido tender hacia un centralismo que no es el sistema de la Constitución. Pero, afortunadamente, en la Constitución de 1994, entre otras cuestiones Sí. vinculadas al sistema político, entre otras cuestiones vinculadas a la democratización del sistema político, también se fortaleció de forma muy importante el federalismo. Ujú, Esto es un proceso dinámico que no termina de ser concluido justamente por dos razones. Una por la asimetría de origen y ujú, otra por la imposibilidad que ha existido hasta el momento de modificar la ley de coparticipación federal. Allí hay un problema porque la ley de coparticipación federal de impuestos es más vigente, que quedó cristalizada en la Constitución del 94, hasta tanto se sancione una nueva, eh, es más difícil de modificar que la Constitución, que la propia Constitución, porque ajá, requiere unanimidad de todas las provincias. claro. Hubo un solo intento serio de hacérselo, fue en la época del gobierno de Kirchner, donde se juntaron 22 voluntades de los gobernadores de provincias, pero hace falta unanimidad para principiar el trámite. Ujú, Esto lamentablemente no sucedió y nunca se pudo reformular el, eh, el programa, ¿no? Y los recaudos que establece la propia Constitución para el reparto de recursos. ujú, Esto suele ser, y este sería el caso, me parece, ¿no? Que en determinadas circunstancias históricas el federalismo se vea afectado por las políticas generalizadas del momento. Por ujú, ejemplo, en la, 1800, en 1900, perdón, sí, en 1940, 1950, 1960, que fue cuando se desarrolla fuertemente el estado de bienestar en Europa y Argentina lo va tomando a partir básicamente del peronismo, con algún antecedente importante en la época de Irigoyen. Lo sí. cierto es que allí, por ejemplo, hay una gran centralización de los modos de producción, hay una centralización y nacionalización de los recursos del subsuelo, pero esto obedeció a un momento histórico. Sí. Luego, y en el 94 ese fue un gran logro del federalismo, se estableció, y esto es particularmente relevante para los neuquinos, Ujú, la propiedad, la titularidad originaria de los recursos naturales. Ahora, me parece, que nos encontramos en las puertas, en los inicios de un nuevo ciclo de centralismo que tiene que ujú, ver con la concepción autoritaria del gobierno,
que tiene que ver el gobierno del presidente Milei, que tiene que ver, me parece, con el desconocimiento del país. Me da la sensación de que como no es alguien que haya venido de la política, no tiene experiencia previa, no tiene la menor idea, me parece, de lo que sucede en el interior de, Sí. de nuestro país, particularmente en los lugares que requieren de mayor asistencia, y actúa en consecuencia. Recuerden, por ejemplo, que en el proyecto de ley ómnibus, uno de los primeros capítulos que fue rápidamente descartado, tenía que ver con asumir facultades en materia de recursos de hidrocarburos, Sí. que no lo puede hacer porque la Constitución le atribuye la titularidad y que efectivamente así se ejerce a las provincias. Eso era manifiestamente inconstitucional, pero no solo demuestra, digamos, una ignorancia jurídica que en todo caso alcanzará a quienes lo asesoraron en tal sentido, sino que implica toda una concepción centralista que me parece que, y está muy bien, que los gobernadores patagónicos se han puesto en una posición de resistir esa tendencia. Me parece que está bien, porque si no sucede un fuerte compromiso político de todos los más tarde o más temprano afectados por estas circunstancias, va a ser muy difícil lidiar con un gobierno que avanza de una forma realmente que causa estupefacción, ¿no? Es algo que nunca se ha visto en la Argentina, ni siquiera creo yo, por lo menos en este ámbito, ni siquiera en los gobiernos militares. Doctor, hay grises, ¿no? Porque yo digo, el recurso desde las provincias, bueno, usted lo explicaba recién con mucha claridad, pero al mismo tiempo la nación te dice, bueno, está bien, el agua es tuya, pero yo doy las concesiones a la represa, yo decido quién va a administrar las represas y la producción de energía. Hay como una, no sé si una libertad de interpretación, pero hay como un margen de disputa política que la Constitución no sé si no aclara y queda allí en manos de una puja política coyuntural siempre, Bueno, ¿no? mire, en algunos casos la Constitución es perfectamente clara, ¿no? Bien. En otros casos, como bien dice, es posible, hay diversas soluciones que están dentro del marco normativo posible. Esas soluciones son legislativas. El que tiene que establecer los límites, el alcance, el contenido de la relación federal entre las provincias y el Estado Nacional es el Congreso de la Nación, ¿no? Acá tenemos lamentablemente una tendencia que está muy acendrada en los últimos años, que es la de judicializar las cuestiones políticas. Sí. Por ejemplo, ¿no? Y los jueces no rehúyen tampoco esto, porque si esto sucediera, le quedaría más remedio al Congreso, a la legislatura o a los consejos deliberantes, según que se trate, que terminar resolviendo, como en mi opinión, por principio debe suceder, resolver este tipo de cuestiones. Fíjese que estamos a varios meses de dictado el famoso decreto de necesidad y urgencia 70, y el Congreso todavía no lo ha tratado. No es casualidad, no semejante decreto no lo ha tratado, pero esto ha sido básicamente porque el oficialismo no le interesaba comenzar su tratamiento, porque mientras tanto tiene vigencia. A mí me parece que antes que pensar en la judicialización de todas estas cuestiones, lo que hace falta es construir mayorías parlamentarias de forma tal de que en función del principio de división de poderes sea el Congreso el que establezca los límites, y el presidente tiene que manejarse dentro de los límites que eventualmente le fije el Congreso de la Nación. Esto no ha sucedido tanto por iniciativa de las diversas oposiciones, que están muy dispersas, aunque pareciera ser que
el propio presidente con su accionar está empujando a la construcción de una mayoría parlamentaria opositora, porque si claramente. a los que necesita para construir en su mayoría, ¿no?, entre otras cuestiones, bueno, es altamente probable que esas mayorías se construyan del otro lado, y bienvenido sea entre nosotros. Hugo, el tema de Chubut trae una pregunta. ¿Se puede o no se puede poner como garantía la coparticipación y en ese sentido si el gobierno nacional la puede retener? Digo, porque hay una ley convenio consensuada, como usted explicaba hoy, entre todos los gobernadores, una ley muy firme que no se puede modificar sencillamente. Y por otro lado, la coparticipación es utilizada como moneda de cambio para tomar préstamo por una provincia o para retenerlo desde el gobierno central. Digo, ¿hay claridad sobre ese punto o va a tener que resolver la Corte Suprema? No, mire, se puede, en realidad se puede garantizar cualquier obligación de una provincia por los recursos provenientes de la coparticipación. Bien. Lo que no significa necesariamente que haya autorización al gobierno nacional para retener fondos de esa coparticipación. No sé en el caso específico de Chubut cómo es el convenio que origina el conflicto, cuál es la letra fina, ¿no? Habría que ir a verlo, la verdad no lo conozco. Sí se puede poner como garantía la coparticipación de cualquier obligación, de cualquier endeudamiento, y de hecho cualquier endeudamiento cuando afecta el crédito de la nación debe ser autorizado por el Estado Nacional. Doctor, ¿qué es un per saltum para explicarle a la audiencia que sería la intención del gobierno nacional de que esto vaya derecho a la Corte, ¿no? Bueno, mire, el per saltum es un recurso que traducido significa salto de instancia, en virtud del cual se autoriza en muy pocos y especiales casos a que no se recorran todas las instancias ordinarias, es decir, la resolución de un juez de primera instancia, la apelación por la Cámara que corresponda, y si se trata dentro de una provincia, el paso por el Tribunal Superior de la provincia de que se trate, y si no, el recurso extraordinario federal directamente hacia la Corte, todo lo cual lleva años con el funcionamiento con los casos procesales y el funcionamiento de la justicia, sino que en esos excepcionalísimos casos la Corte puede asumir la resolución de determinadas causas que sean de materia federal. Esto de Chubut no sería uno de los supuestos, y en casos de gravedad evidente, manifiesta gravedad institucional, que en mi opinión también se presenta en este caso, pero la verdad es que la Corte es muy discrecional a los fines de apreciar si se manifiestan estos supuestos. Desde que se sancionó la ley, el primer caso que hubo fue pretoriano, tuvo que ver con la si mal no recuerdo, fue cuando se había paralizado a instancia del grupo de los 6, allá por los 80, por los 90, la privatización de aerolíneas. Esa fue la primera vez que la Corte asumió una competencia así, en ese entonces sin ley que lo habilite, cosa que fue muy grave, pero hoy la ley lo habilita, no obstante lo cual la Corte creo que se cuenta con los dedos de la mano las oportunidades en las que resolvió en definitiva causa a través del mecanismo. Este conflicto de Chubut probablemente sea uno de los que amerite esa resolución por parte de la Corte. Si la Corte toma el caso, asume el per saltum, toma el caso y falla a favor de la nación, ¿esto es un precedente sobre el cual ya no se debería discutir en la Argentina, digo, desde el punto de vista jurídico? No necesariamente, porque habría que ver, ya le digo, cuáles son las condiciones contractuales bien, en específicas, este caso, y las especificidades del caso. Habría que hacer un estudio muy profundo, según, o sea, para que los casos sean aplicables, digamos, a título de precedentes, tienen que darse las mismas condiciones fácticas, las mismas condiciones de hecho.
Esto nunca sabemos si podría Claro, suceder. tendría que ser exactamente un caso, el caso. Exactamente equiparable.